Ahí va. Ya, buenas tardes a todas. Estamos en esta tercera sesión del taller de mediación lectora para padres, madres, cuidadores, etcétera. Todo aquel que se interese en la lectura infantil y cómo hacerla llegar entonces a las niñas. Y nada, por recordar que este taller es posible gracias al financiamiento del Fondo del Libro y la Lectura en su convocatoria 2022. Con eso doy el paso a Violeta para que pueda iniciar con el taller. Yo voy a estar retirado de Perfecto. digamos, de acá, de la presencia, entonces le voy a pasar de inmediato la, ¿cómo se dice? Cuando son el anfitrión. La calidad anfitriona. Ahí va. Así que con eso yo les dejo para que puedan realizar el taller. Cualquier cosa voy a estar atento en todo caso al WhatsApp en caso de que surja algo, ¿ya? Ya, Ya, bacán. ¿Estás Gracias, preguntando Irra. por el link de WhatsApp? por Sí. el link. Ya. Lo puedo Ya, yo enviar yo. voy a dar el link por el WhatsApp para que tú después le des la entrada, ¿ya? Ya, buenísimo. Listo. Hola, Edith. ¿Qué tal? Hola, Alejandra. ¿Cómo están? Hola. ¿Cómo estuvo la semana? Agotadora. Bueno, hace 2 semanas que no nos vemos. Yo la semana pasada no tuve COVID como Israel, pero sí estuve, bueno, mi hija tuvo influenza, así como que estuve yo también ahí lunes y martes, así inhabilitada. Así que, y el día martes me tomó así como muy mal en la tarde y no estaba así como con fiebre a full, pero dije que si voy a estar así como muy mal. Y dije, no, qué fome. Así que mejor lo conversamos y corremos una sesión más nomás. Me gustaría, ojalá incluso que la última nos pudiésemos juntar, al menos yo, quienes estamos acá, me gustaría mucho que la última sesión podríamos reunirnos, ya que somos, creo que todas somos de la región, pues. Así que sería entretenido. Ay, qué Bueno, bueno. ¿sí? Sí. Así que, ¿cómo han estado? Eh, ¿Pudieron leer algo de las cositas que mandamos? sí, Eh, yo leí ¿Tiene algo algunos de artículos. los- Me llamó mucho la atención este artículo empezando por el título de quién son los niños. ¡Ay! Lo encontré espantosa la pregunta. Es que a Sí. uno le pasa muchas cosas por la cabeza. Pero leyendo los diferentes párrafos, la verdad que hay cosas muy paradójicas en cuanto a lo que se intenta hacer con los niños, sí, estructurarlos, encasillarlos, y la verdad que ellos tienen tanta imaginación, tanto poder para volar, que se le coarta eso. Comencemos a comentar entonces el Ya, no sé qué texto. Bueno. más. Edith, ¿pudiste leer el texto? Sí, Ya, lo buenísimo. leí y también, ¿cómo se llama? Bien decido el texto acerca de las niñeces. Ya, vamos Bien, entonces a dar algunos minutos para aquello. Bueno, primeramente, comentarles que el texto, ¿cierto? Bueno, ustedes lo tienen, ahí es un artículo de Andrea Shevstanovic, que es del libro Hablan los hijos, discursos y estética de perspectivas infantil en la literatura contemporánea. Sabemos que el concepto, voy a dar una genérica bien genérica para luego dar el paso a ustedes, en torno a esta relación, ¿cierto?, de la obra llamada niñez, para no confundir, ¿cierto?, muchas veces como el concepto del infantil, como esta persona que no tiene voz, ¿cierto?, que no tiene, que, bueno, sí o sí, en un cambio de paradigma, tal como decía este artículo, es modificar esta gran paradoja, ¿cierto?, que es que por un lado concebimos actualmente, después de muchos años de historia y de derechos de los niños y de la creación de la Convención de los Derechos de las Niñas y los Niños,
hace muy pocos años. O sea, los derechos de niños son del 59 y la Convención sobre los Derechos del 89, donde define a los adultos como responsables, ¿cierto?, de los menores, y donde desde la literatura también, tenemos que esta es literatura para infancia, para niñez, no son ellos los protagonistas desde su forma de ser creadores, ¿cierto? Así que sí o sí hay acá una dominación de los adultos, personas que están en constante construcción, donde no son sujetos de derechos, mucho más lo sabemos, ¿cierto?, en este país donde la Constitución, ¿cierto?, actual no los considera como personas que son sujetos de derecho, por tanto su voz es una voz que realmente no es válida en el discurso oficial, ¿cierto? Así que, bueno, en eso se va moviendo el texto, considerando la infancia como un concepto que está en permanente construcción, luego no hablas de la tradición literaria, desde la Edad Media hasta la era contemporánea, nos menciona a la picaresca, al Lazarillo de Tormes, ¿cierto?, como uno de los principales en nuestra lengua, ciertos personajes que van pululando ahí ya como en otras formas del protagonismo. Y bueno, luego también nos presenta esta mirada desde la literatura para adultos, como unos sujetos que son sí o sí mirados en menos, que ya existía la concepción de la literatura y de la literatura para estas personas menores como periférica, como una literatura menor. Así que eso ha ido sí o sí evolucionando, se presentan algunas teorías de la subalternidad, eso está bien interesante, y los autores que se presentan en el pequeño artículo, y luego plantea como una perspectiva como en posibilidad a ciertos cambios para realmente poner en la voz, ¿cierto?, de las narraciones a las niñas y los niños como foco principal. Así que me gustaría escucharlo a ustedes, cuál es la lectura de este artículo que da para mucho, es un texto introductorio que da para poder conocer muchos autores que quizás no conocíamos, que están hablando de estos temas y que están, bueno, de a poco, cambiando también nuestras visiones desde la adultez, que yo creo que eso es lo principal. Les escucho. ¿Quién parte? Alejandra, luego di. Ya, mira, al comienzo yo leí el primer párrafo y puse al ladito. Considero que es una encrucijada, la verdad, bastante increíble. Cuando dice, el cuerpo infantil nace expropiado, es una entidad que desde su primer día está en tensión entre la familia, que lo considera un cuerpo propio, digno de sus afectos y disciplina, y el Estado, que lo considera un cuerpo público importante para las políticas de salud, educación y ciudadanía. Al final, todo el contexto sociocultural quiere tomar esa criatura y formarla como una plasticina a su antojo. Los papás, porque los criamos bien o mal, porque nadie tiene un instructivo para criar hijos. Lo más probable es que nos equivoquemos en un montón de cosas. Desde el momento que le queremos hacer todo para que no se caigan, para que no se quemen, para que no esto, para que no lo otro. Y después, cuando comienzan a salir al mundo, lo que es colegio, bueno, la disciplina, los horarios, que siéntese así, que siéntese acá, que usted tiene que formarse en este lado, que es muy chico, que es muy grande. Y después la sociedad los espera, y en el transcurso del colegio van, en algunos casos, algunas entidades dándole como tips, mira, tú podrías trabajar en esto, tú puedes servir para esto, tus capacidades son estas. Entonces coartan todas las ganas y los deseos que tengan los niños para salir y sacar a flote lo que ellos quieren desde pequeños. Uno, lamentablemente, cuando los hijos están grandes, se da cuenta, pero como estamos tan inmersos en lo que significa trabajar y tiempos así acotados, la verdad que sin darnos cuenta creo que los vamos limitando. Y eso lo encontré, pero tan real, por eso puse ahí yo al ladito que consideraba que era una increíble encrucijada.
¿Cómo se sale de eso? ¿Qué puede hacer uno? Aconsejar a los papás jóvenes. Bueno, en este caso yo tengo una nuera que veo a la pequeña que quiere hacer, entonces aquí la incentivamos, pero yo no soy la que la cría. Los papás ponen las reglas y ahí yo trato de, entre comillas, meterme, pero opinar, pero sin caer en que te digan, ay, este que se mete. Entonces es muy complicado, pero todas las instancias donde están los niños, según el texto, bueno, hay varias cositas que yo marqué, están tratando de influir en ellos. Creo que es el peor daño, el peor daño. Quizá el problema no es influir, sino que es donde su voz no es escuchada y donde se considera que estas personas que no tienen criterio, porque legalmente no tienen criterio, ¿cierto? No interesa, no importa, no es válida en ninguna de las esferas en las que se mueve, en la familia, ni en la escuela, hablando de lo meramente normativo, de cuando queremos entregar una idea para cambiarla, porque también existen estas visiones muy contrarias, y yo creo que también tenemos que ser bastante críticas, que es como ese exceso de crianza respetuosa, que es no pone ningún límite, ¿cierto? No pone ningún límite donde uno como adulto tiene que saber, ¿cierto?, que por el buen desempeño y el buen futuro de un niño tienen que haber ciertas pautas bases, ¿cierto?, para su desempeño en la sociedad y también para su salud principalmente, también mental y física. Así que como que estamos, yo creo que en este proceso de calibración, donde se saca a el niño de esta visión completamente dominada por una esfera de lo público y de lo privado, que quizás fue lo que nosotras vivimos, hasta quizás como yo como generación con mi mamá, con mi papá, ustedes también, lo más probable, y ahora en estas nuevas niñeces que están comenzando a tener un nuevo tratamiento desde el parte de los adultos responsables, donde podemos caer incluso, ¿cierto?, en el dejar a la libertad absoluta sin colocar rieles para guiar y ayudar en la trayectoria, finalmente como sujetos de derecho. El concepto de sujetos de derecho es lo que prima en el texto, en esta área de la formación y de que ayudar, ¿cierto?, que el niño pueda comprender esto, que donde no está la parte adulta, no debería estar la parte adulta normándolo todo como un eje. Edith, creo que también habías leído algo y querías compartir. Edith, ¿me escuchas? Ya, ahora sí, estaba silenciado. Nada, que el sujeto el niño, niñe, está en un concepto que está en permanente construcción. Pero ahí está, yo encuentro que le di varias vueltas a eso, porque la construcción depende de qué, de qué entendamos o en qué estamos inmersos, porque aquí toca varios puntos, sobre todo en lo que qué clase lo que esperan de ser ciudadanos. Pero ¿qué es ser ciudadano? En el fondo, en nuestro Chile, porque vamos a acotarlo aquí a Chile, más que ciudadanos somos consumidores. Entonces, ese es el concepto que está, y la educación tiene que ver mucho con eso, porque estamos inmersos, no estamos traspasados por el modelo. Entonces, ese es el modelo de niñez que queremos, que se está conceptualizando. Sí. Y lo que tú decías, claro, porque dicen, no, aunque claro, hay muchas escuelas libres que son muy buenas, pero estamos totalmente, lo que es ministerio y todo, el concepto del ciudadano. ¿Qué es el concepto ciudadano al final? Al final no es el concepto del ciudadano, porque si fuera un concepto ciudadano, la educación sería crítica, con todo eso, etcétera, y no, es un concepto de repetición, de memorización, pero de no pensamiento. Y también nos asustamos, porque yo le voy a contar una anécdota. Yo trabajo con los niños de la matriz, y como 3 veranos atrás, yo siempre hago
que ellos mismos se pongan el nombre al grupo. Ya, pongámonos un nombre a un grupo, ustedes, este espacio libertario, yo como cuestiones ya. Y empezamos a votar. Y estuve a un punto de llamarme el grupo Negro Patapaco. Y cuando iba subiendo el Negro Patapaco, yo me iba asustando. O sea, no por mí, porque los niños entendían el Negro Patapaco más que por el concepto en sí de matar a alguien Paco, sino que, perdón si alguien se siente así como de los Pacos, sino que era como el animal, la mascota, ¿me entiendes? La onda que estaba en ese tiempo. Pero yo me fui asustando un poco por lo que iba a decir los adultos que tenían niños diciendo, mira, está lo que le está diciendo que se ponga. Entonces, hasta a mí mismo yo me autocensuré y después como empecé como los últimos votos, lo digo al tiro que los manipulé. Empecé a decir, pero bueno, 26 era, ya, pero Hacemos que la bueno, podemos hacer una prensa. cosa más porteña, podemos hacer algo más porteña del barrio Puerto, y al final nos llamamos los perritos más guanderinos, no sé cuánto, pero debo decir que los manipulé, me asusté de mi propia democracia, ¿viste? El adultocentrismo en tensión con lo que los niños querían, con lo bien, con lo bien que tenía que hacerse. Claro, Quizás sí. no se pasaba nada con el Negro Patapaco, pero yo me autocensuré. Y Sí. me pensé mucho con esto por el concepto de mi propio concepto de lo que a mí me inculcaron de lo que es el ciudadano. Es muy loca muchas gracias Edith por el ejemplo y por esa relación que tenemos, que lo más probable es que no nos podamos sacar, a lo más uno pueda como que comprender un poquito más, hacer una lectura propia de esta nuevas formas de, porque quizás hasta el concepto pueblo ya no nos identifica, no se identifican las personas con aquel, pero sí el concepto de ciudadano, de consumidor, como tú dices, es algo que está absolutamente presente, y como hablamos, creo que la primera sesión, el consumidor también dentro de la literatura existe, y eso también salía en el artículo por ahí, que también como consumidores, también somos parte de una maquinaria que va mucho más allá de nosotras, y que la infancia, la niñez está metida ahí. O sea, son muchos los flancos que lamentablemente estos personajillos, ¿cierto? Estas personas que están en constante crecimiento y en constante inmersión de información, bombardeo de información, no se dan cuenta, y tampoco nosotros nos damos cuenta como las personas adultas que somos. Por eso hoy día vamos a ligar también estas concepciones de mirar un poco bajo el agua, como nos invitaba un poco este texto, a darnos cuenta que como adultos, adultas, estamos también ahí entregando una dominación de una sociedad, ¿cierto? En este caso, que plantea ciertos valores donde el individualismo, el consumo son lo más importante. O sea, ahora las infancias van a verse bombardeadas, ¿cierto? Ya desde este mes por la Navidad, ¿cierto? Que es otra vez la lógica del consumo excesivo, sin sentido, el consumo del plástico, y que no para. Parece como que la pandemia y las reflexiones que quizás pensamos que podíamos tener ahí, no las hemos tenido, una sociedad que no cambia, que después de estos días de la COP27, esta gran conversación de los países en torno al cambio climático, a la crisis climática, llegamos a donde mismo, y el plástico y los globos y las luces de fin de año van a seguir. Así que, bueno, al menos nos queda la crítica, ¿cierto? Tratar de ayudar a guiar a personas en una faceta crítica, y para eso tenemos la lectura, para eso tenemos los libros, y para eso también tenemos que conocer lo que estamos mostrando. Hoy día quiero que nos centremos en el texto, bueno, vamos a ejemplificarlo con los poemas ilustrados de Gabriela Mistral. No sé si alguno de ustedes los tiene, están dentro del pack del taller. Sí, yo compré el pack ya. Buenísimo. Bueno, este es una edición de Amanuta, que ha sacado varios autores, poetas chilenos, que, bueno, Amanuta tiene muy buenas ediciones
tiene buenos ilustradores. Acá hay ilustraciones de 2 personas, perdón, de Bernardita Alqueda, y la selección de los poemas es de Cristóbal Llanon. Hoy vamos a conversar en torno a los momentos de la lectura, así que voy a compartir la pantalla para que vayamos conociendo de manera más pausada los momentos que quizá ustedes ya los conocen. Sabemos que son personas que han trabajado en mediación. Oye, a todo esto no, Grisel, no la saludamos. Está abierta ahí para que tú actives tu audio nomás, porque a veces el chat no lo ve. Ya, ¿ven la pantalla? No, parece que todavía no. Ah, ya, ahora sí. Ahora sí, ¿cierto? Ya. Debería comenzar a ver prontamente. Vamos a ver hoy día el antes de la lectura y el durante de la lectura. Dentro del concepto de la animación de la lectura, que es lo que queremos como llevar a la práctica y que ustedes puedan quizás como darle forma a cosas que ya han hecho, o también para ver otras formas también, ¿ya? Así que por eso quiero que puedan comentar, porque estas son como algunas de las ideas, y es probable que ustedes también tengan muchas más como personas que ya han trabajado mediando lectura, ya sea en el contexto académico, como Ale, que fue profe de lenguaje por tantos años, o desde contextos más informales o no convencionales de lectura. Bueno, el momento antes de la lectura es muy, muy importante, y para eso toda persona que media tiene que conocer el texto. ¿Ya? Obviamente sabemos que si un día vamos a la biblioteca, encontramos un texto, y alguien dice, oh, no lee el texto, ya ese es otro tipo de lectura, pero no es como un concepto de mediación. La mediación ojalá es cuando uno vaya, ¿cierto?, con intención de mostrar un nuevo texto, y para eso hay que conocerlo. ¿Por qué es tan importante conocerlo? Porque sobre todo si queremos fascinar a alguien con un texto, tenemos que saber ciertas cositas que la otra persona no sepa, ¿cierto? Y una de esas cosas es, no sé, conocer la editorial, conocer cuáles fueron los conocimientos que nosotros no tenemos como lectores, quizás conocer un poco qué otros textos trabaja la misma editorial, o trabaja la misma persona que lo escribió, que lo diseñó, y eso uno lo va conociendo a partir de tener un mayor bagaje, ¿cierto?, de ciertas líneas editoriales. Pero al menos conocer el texto. Si simplemente hablamos de que yo no tengo más información del texto, es haberlo visto, haberlo leído, haberlo ojeado por todos lados, ver la tapa, la contratapa. Este momento, como dice acá, es obviamente muy necesario que el texto primeramente nos haga sentido a nosotras. Yo creo que esto es algo muy importante, pero quizás muchas veces se deja pasar. Realmente la emoción en la animación lectora va a influir mucho si a nosotros nos gusta o no nos gusta lo que estamos leyendo. A menos que estemos mediando un texto que estemos como obligados a hacerlo, y que esperemos que no sea la situación, ¿cierto? Bueno, es importante que los textos que escojamos tengan algún vínculo con nosotras como mediadoras, y luego es importante también establecer ciertos propósitos para la lectura. Así como, bueno, ahora vamos a leer, así como para diferentes... vamos a leer como para calmarnos muchas veces, para buscar información de alguna receta, vamos a seguir ciertas instrucciones para pintar un cuadro, vamos a compartir un texto porque queremos compartir los diferentes escritos que hemos hecho en una clase, o vamos a leer porque nos gusta, porque queremos pasar un rato, ¿cierto?, conociendo de nuevas cosas. Hay un grupo etario que le gustan mucho los textos que hablan de curiosidades. Quizás el texto de hoy día, de poesía, no va a ser para todas las edades, quizás para personas o todos los gustos que son más cercanos
al mundo de la música, de las canciones, de las rimas, de los cuentos, de los susurros, de los microcuentos, pero quizá a un chico o un chique que es una persona que le gusta mucho más hacer cosas desde las manualidades, va a querer quizás más este libro, el otro que es mi libro Todas las Cosas, que tiene muchas cosas para hacer, o un libro lleno de curiosidades, no sé, hay ciertas edades que se pegan con los récords Guinness, con el libro de los récords Guinness, porque hay pura información de cosas muy locas, ¿cierto? Así que eso es un texto que simplemente nos va a dar placer. Pero es importante precisar que va a haber un propósito para la lectura en un momento, o incluso para aburrirnos o no aburrirnos, porque muchas veces como que el aburrimiento tiene como mala fama, así como que es bueno muchas veces hacer comprender que no que vamos a tomar un texto para aburrirnos, sino que veamos cómo podemos a través del ocio encontrar otra herramienta, así como vamos a leer para matar el tiempo. Vamos a leer para, en este rato que vamos a esperar, podamos hacer otra cosa que no estar conectado al teléfono. Y es muy importante comunicar el propósito con anticipación, y acá dice los propósitos generales de lectura que siempre se trabaja como de manera más esquemática en los establecimientos escolares, obtener una información, como les decía, ya sea general, precisa, seguir instrucciones, y también la lectura por placer. Y la diversidad de estos propósitos van a ayudar bastante a quienes mediemos a escoger también luego sus propios propósitos. Y esto es bien importante porque muchas veces planteamos que la lectura solo tiene que ser por placer, así como que, y sabemos que sí, pues la realidad mental lo dice, pero también tenemos que traspasar la información de que también uno lee para informarse. Y muchas veces lo que yo me informo no va a ser muy placentero, pero sí al menos vamos a tener el agrado de saber que nos estamos informando. Y esto creo que es bien trascendental para ciertos cambios en cuanto al fomento, como que el fomento lector muchas veces hablamos mucho del gustito por la lectura, que todo nos tiene que gustar, que si algo nos gusta no, y hay textos que son informativos, así que ahí tenemos que cambiar esa fórmula. Bueno, también es importante en el momento previo a la lectura formular ciertas predicciones. Y esto es una estrategia que vemos a través de la información visual que nos presenta un texto. Sabiendo que el texto, un texto que solo nos enfrentamos, tiene cierta información que está en la tapa, que está a través de los colores. Podemos preguntar, ¿cierto?, de qué se trata, de qué se podrá tratar un texto donde atrás hay animales, donde hay ciertos colores, donde hay ciertas personas que tienen acá coronas delante, y eso es muy importante para formular ciertas hipótesis, ciertas opciones de lo que se va a tratar y después confirmarlas o no confirmarlas. Eso es bastante entretenido, le gusta bastante a las primeras edades, como de qué creen que se va a tratar, qué es esto. Por ejemplo, la semana pasada, antepasada, cuando hablamos del prohibido besarse, de qué se va a tratar, ¿cierto? ¿Por qué prohibido besarse? O el libro que vamos a trabajar la otra semana, un diamante en el fondo de la tierra. Lo más probable es que nos puedan responder ahí que hay un diamante escondido, ¿cierto?, que es la búsqueda de un tesoro. También podemos ver la contratapa, saber que va a ser ilustrado. Bueno, hay muchas cosas que se pueden dar a entender a través de dos cosas principalmente, que es el título y las imágenes, los colores que están alrededor. Es muy importante eso porque realmente podemos entregar en el niño primeramente una atención, comenzar ya a motivar desde ahí, para que luego pueda entender que también la inferencia ya la estamos trabajando incluso desde este espacio de no lectura, ¿cierto? Acá dice la última parte: mientras más predicciones se logren, se generará una atmósfera de participación y aumentará el interés por confirmarla o no. Eso viene interesante que se da, así como luego, sí, y es además muy interesante como ejercicio para la inferencia, que sabemos que la inferencia lo es todo, es una de las grandes profundidades de la comprensión lectora, ¿cierto? Está como lo superficial,
y la inferencia es como el nivel más profundo de comprensión de la realidad. Se habla de mucha comprensión vectora, pero la comprensión finalmente es macro. ¿Alguna cosa que decir hasta esta parte? ¿Han tenido alguna experiencia en torno a lo previo? Sí, yo. Tú hablaste de los niños, de los pequeños, pero como hice clase de enseñanza media, extrañamente alumnos de primero y segundo medio también sentían curiosidad. Bueno, ahí uno juega con lo que significa evaluación y se las ingenia para que ellos se interesen y enganchen la lectura de un texto. Entonces había de premio algunas décimas, algunas recompensas de notas, porque uno se las tiene que arreglar en la sala de clase, porque ellos no son muy adictos a la lectura. Entonces, los que eran así como muy interesados en acumular puntaje arrastraban al resto. Y justamente empezar a introducirse a un libro preguntando de qué cree usted que se trata, porque a veces los títulos no están así abiertamente relacionados con el contenido, entonces salían un sinfín de posibilidades. Y la verdad que resultaba en algunos cursos muy entretenido. Ay, yo salía tan orgullosa después de esa clase. Así es, claro, porque además es a partir de cierta información que no está, es muy poca. Así como con el Claro. título, con la imagen, es como cuando uno dice, se queda o no con la portada de un libro, con el libro, también Sí. habla mucho de eso, que nosotros tenemos muchos prejuicios. Y aquí es cuando los prejuicios existen. Así que es un muy buen ejercicio el del prejuicio en torno al título, la imagen, a la portada, los colores. Vamos a seguir. Bueno, lo otro muy importante en la fase previa a la lectura es activar los conocimientos previos relativos a lo que se trata el libro, su contenido, y como mediadoras de lectura, puesto que sabemos que conocemos el texto de manera anticipada, es muy necesario que activemos los conocimientos previos porque sabemos, ¿cierto?, lo que es el libro. Por ejemplo, en este caso de Gabriela Mistral, podríamos realmente hablarle un poquito antes si sabemos que nuestro público de ese momento no conoce nada de Gabriela Mistral. Por ejemplo, yo ahora lo conectaría social, ¿cierto? Está Gabriela Mistral vestida de jeans y polera con la bandera de Chile, ¿cierto? Negra y blanca, donde podemos decir, había una Gabriela Mistral que está en un inconsciente actual, ¿cierto? No es como esa Gabriela del año 50, que para muchas personas la lejanía temporal quiere decir también lejanía en muchos otros aspectos, así como esta señora que quién es. Así que yo creo que siempre lo bueno es acercar y entregar información de conocimientos previos, o si no se tienen, hacer la conexión con algo. O sea, si nadie sabe la Gabriela Mistral o no la hayan visto jamás fuera del GAM, al menos saben lo que hubo hace 2 años atrás, ¿cierto?, en Chile. Por lo tanto, ahí uno puede ir haciendo conexiones para activarlos respecto al tema, respecto a lo que, o, por ejemplo, en este caso, qué es la poesía, o si nadie sabe lo que es la poesía, si sabe lo que son las canciones, si sabe lo que es la lírica. Por ejemplo, es medio complicado, incluso para profes de media, nos complicamos al pasar poesía, mucho, demasiado. Y nos complicamos por puras tonteras, porque realmente es considerado el género primario. La poesía es como algo mucho más natural, que no se tiene que entender a ese nivel que esperamos muchas veces comprenderlo, como la exigencia también en torno como a la obra de artes plásticas, es como muy similar. Así que en cuanto a la poesía, como en este caso a este libro de Gabriela Mistral, yo creo que primeramente hacer una conexión con canciones, leer canciones, leer ese tipo de poesía. Bueno, en cuanto a los conocimientos previos, la idea es que nosotros podemos proporcionarle algunos temas que no estén presentes en el texto y que consideramos que son muy importantes para la comprensión y para la adherencia y para que se motiven, ¿cierto?, con el texto que yo estoy presentando. Y eso uno tiene que ir
estudiando a cada grupo. Por ejemplo, el texto de Un diamante en el fondo de la tierra, acá habla de desaparición en el contexto de dictaduras. Así que sí o sí hay que hablar un poquito de aquello que son fenómenos que existieron. Así que sí o sí, dependiendo de la edad, hay que ver cómo uno entra. Por ejemplo, este es un texto como para los 8 o 9 años más o menos. Hay textos para hablar de desapariciones forzosas como más pequeños, así como desde quizás no comprender mucho lo político en cuanto a lo estructural, pero sí que no está bien que lleguen unas personas a sacarte de tu casa y llevarte a otro lugar, como lo que hizo, ¿cierto?, la historia del oso, que a uno como niña podía no comprender, ¿cierto?, qué estaba pasando, porque habían militares o porque habían como personas dueñas de un circo que se llevaban a alguien de su casa a un circo, pero todo niño podía comprender, ¿cierto?, que no estaba bien que alguien te retirara de tu casa a palo y que luego te llevaba a otro lugar obligado, ¿cierto? Ahí uno tiene que ir probando y conociendo el grupo para también activar los conocimientos previos, porque se van a hacer todos distintos. Una cosita, un paréntesis. Además que de repente igual nos podemos encontrar con sorpresas bien fuertes, porque si trabajamos ese libro y lo estamos conversando, tratando de ambientar, capaz que de repente encontremos un niño o una niña y diga, uy, mi mamá me contó que a mi abuelita le pasó eso. Entonces ellos lo van a asociar inmediatamente a una situación real de la cultura anterior de este país. Sí, por supuesto. Por eso cuando hablemos con algún grupo, por ejemplo, temas como bien complejos como derechos humanos, ojalá es ya después de haber comprendido más o menos cómo era el grupo, de haber conocido su historia, sí, más o menos saber si hay algo conflictivo, grave por ahí, o si alguien ha sido abusado. Claro. Es cuando tomar ciertos textos que hablen de aquello. Sabemos que la literatura ahora para infancias tiene muchos textos para esto, ya los tabúes han ido eliminándose de a poquito, así que lo mejor es comenzar desde lo macro para luego ya a lo más particular. Bueno, también es muy importante el conocer el vocabulario. Sabemos que muchas veces cuando nosotras, las personas grandes, estamos leyendo un texto, hay palabras que no conocemos, incluso en el mismo español hay palabras que aquí no las hemos escuchado nunca, pero sí en el español de España son súper comunes. Y obviamente por cambio de territorio, hay palabras que acá no llegaron simplemente, y en la literatura para infancia, para niñez, es muy común la literatura española, que es editada en España, así que por eso mismo es re importante conocer los libros antes para también anticipar el significado, porque hay palabras que lo más probable es que a quien le estemos mediando un texto no lo conozca, así que uno puede decir, bueno, yo busqué esta palabra, no la conocía, ¿cierto? Y esto es lo que significa, o también luego ir enseñando también cómo uno puede ir entendiendo las palabras desde el contexto, ¿cierto? Que es algo que después nosotros comenzamos a hacer en la vida adulta cuando una palabra no la conocemos, pero podemos sacarla a nivel contextual. Pero en los primeros años, como estrategia, es saber el significado y poder ahí entregarlo, y luego entregar algunas estrategias para deducir el significado a través del contexto, ¿cierto? Y eso es algo que a los niños igual les gusta bastante hacer. Quizás también es un buen ejercicio, así como ya, ¿qué crees que es esta palabra? Porque es rara, ¿pero a qué se parece? ¿De qué palabra puede venir? Y esa es una muy buena conexión en esta fase ya durante la lectura, pero acá estamos preparándonos todavía para leer, estamos en el antes. Bueno, luego, durante la lectura, y aquí voy a presentar, creo que son 4 modalidades, y más. Al que no alcance el tiempo. Ya, primeramente, durante la lectura es quizás lo más común la audición de lectura. En esta modalidad una persona lee sin darle una entonación especial al texto, y lo demás escuchan o sigue la lectura también, que quizás es lo que más conocemos, así como cuando uno en el colegio lee de manera compartida.
Esto como entendiendo cuando trabajamos con un grupo, ya sea en una clase, ya sea en un club de lectura, y es muy importante esta fase cuando queremos buscar alguna información, ¿no? Así como hacerla de manera conjunta, donde una persona está leyendo sin mayores tonos. Esta lectura de acá también puede utilizarse cuando el texto solo tiene la voz del narrador, mucho más fácil, ¿cierto? Porque no hay intervenciones, y tiene mucho impacto en los estudiantes, las personas que estamos mediando, que tienen una mayor capacidad en lo auditivo. Y además que ahora están estas nuevas formas de todo, estos cambios de estructura, está muy de moda la audioserie, no sé si se han dado algunas vueltitas por los en Spotify, ahí como, sí que igual está interesante, pero eso no sería una audición de lectura, sino que una lectura más animada, que lo vamos a ver al tiro. Así Mi que mamá luego dice que ¿cómo dijiste? Lo de Spotify, serie, ¿sí? ¿sí? Eso es los radioteatros de antes. Sí, Exacto. sí, Que le pusieron ese nombre no más gringo, dijo, pero es lo mismo. Sí. exactamente, sí. Yo alcancé a escuchar esos radioteatros. Sí. Con el computador. Sí, las audioseries son, bueno, las personas que están haciendo acá en Chile, uno de los casos más, eh, más escuchados, es Caso 63, si le pueden escuchar, son de 10 minutos, 11 minutos, y la persona que, el autor, Julio Rojas, él dice que gracias a la tradición de lo que se llevó el viento, se llamaba, parece, uno de los más clásicos acá, Doctor Mortis era otro, así que tenemos una gran tradición en Chile, así Sí. que eso está muy bueno también, porque es como la lectura, la audioserie, la diferencia que tiene los sonidos, pero las imágenes, nosotras como audiolectores las reproducimos y hacemos toda la puesta en escena. Bueno, otra de las modalidades durante la lectura es la lectura en voz alta, que en este caso es necesario que la persona que lea tenga ciertas actitudes o desee tenerlas para la lectura con fluidez, con entonación o con capacidad para hacer distintas voces. Tiene que ser una lectura enfática, potente, impactante, y es muy útil la lectura en voz alta con esta animación distinta para los textos que tengan varias voces. Obviamente la persona tiene que tener la capacidad y el querer también hacer distintas voces, y permite también que las niñas pongan atención a partes específicas del texto, porque sabemos que la entonación lo es todo, ¿cierto? Sí. Lo que es muy útil cuando el propósito de lectura sea también obtener información precisa. Sabemos que nosotros sabemos conocemos el texto anticipadamente, así que podemos darle mayor entonación a ciertas partes. Otra de las modalidades es la lectura compartida, es una modalidad también de lectura en voz alta que propicia la interacción entre todos los participantes. Un ejemplo es cuando un participante lee un párrafo y así se va cambiando. Esto ojalá siempre hacerlo en contexto donde bueno, en la escuela ojalá se pueda hacer siempre así, pero nunca de manera obligada, y el contexto donde la gente realmente sea voluntaria para leer. Yo creo que no está bien que uno ande así como obligando a alguien para leer. No. Es un temazo ese de la Sí, lectura, especialmente los niños, que hay algunos niños que les cuesta leer y todo eso, sí, y se ponen nerviosos. Es un temazo eso, para conocer bien el grupo antes de intentar algo así. sí. Yo creo que siempre la persona tiene que leer de manera voluntaria y leer hasta cuando quiera leer. Así como, ¿crees que puedes leer este párrafo? O tú dime hasta cuándo puedas leer. Eso yo creo que es un muy buen ejercicio. Y también sirve mucho esta lectura compartida si hay diálogo entre varios personajes, se le puede pedir a ciertos niños que lean uno, que otros que lean otro, y esta distinción va a ayudar mucho más a la apropiación y a la comprensión del texto. También se puede hacer a través de una dramatización, ¿cierto? A través de una lectura dramatizada. Eso es algo que está bien en boga ahora en ciertos espectáculos que hay en la ciudad. A mí me tocaba con 2 oportunidades acá en los Puerto Ideas de Valparaíso,
que hay lecturas dramatizadas con el guión, así como, y creo que eso sería una muy buena forma para acercar también el mundo de los diálogos en texto, que son dialogados, o también desde el teatro, porque como que el teatro creemos que la persona se tiene que saber todo, si un estudiante o un niño no tiene por qué llegar a ese nivel de estrés, ¿cierto? Pero la lectura dramatizada es una muy buena herramienta para meter sobre todo el teatro en esta, no quiero decir colegio jamás, porque la idea es que estemos haciendo cosas por otros lados. Bueno, otro de las estrategias durante la lectura es la lectura comentada, que sabemos que hay ciertos textos que tienen una complejidad un poco mayor para ciertas edades, o quizás no para ciertas edades, sino que para ciertos temas. Hay temas que son complejos y que pueden ser muy fuertes dependiendo del contexto donde estemos. Pero si se lee el texto en voz alta, por turnos, y para ciertos párrafos, cierta distancia, se puede comentar lo que está pasando, o lo que podría pasar después también, o lo que nosotros haríamos en esa misma situación, es muy bueno, sobre todo cuando hablamos de casos, de situaciones como más fuertes, sobre todo el público adolescente. No sé, un día han trabajado, bueno, sí, han trabajado con público adolescente, hay ciertas temáticas que ciertas edades son como muy comunes y muy fuertes. Así que, y ahí pasa esa adherencia que tiene mucho los adolescentes, que se pone en el lugar de otros, porque están todos pasando como por la misma. También se pueden explicar ciertas expresiones que por no ser del mismo contexto muchas veces no se entiendan, o pueden traer ciertas confusiones, como lo que decía muchas veces con el español de España y el español de acá es muy diferente. También muchas veces hay que explicar un poco los casos como de humor, de ironía, o también la referencia a otros libros, a otros autores. Eso también es re importante saber. Este concepto de la intertextualidad es muy necesario de hacer la bajada. Por ejemplo, a veces los estudiantes no saben a qué referencia está haciendo, y que es completamente desconectado, que es lo que nos puede pasar al ver un capítulo de Los Simpsons también. Los Simpsons trabajan tanto con la intertextualidad, y eso es muy buen ejemplo de la intertextualidad. Ya muchas veces uno puede ver un capítulo de Los Simpsons y no entender nada, porque está haciendo referencias a otro producto, a una película, a un producto gringo. Así que es bueno que entendamos que también dentro de la lectura puede haber momentos para comentarlo, obviamente con ciertas quizás reglas, así como ya vamos a comentar, pero vamos a seguir leyendo, ciertos minutos para aquello, si es que no lo está haciendo solamente la persona que está mediando. Otra forma de poder animar durante la lectura es la lectura en pareja. Sabemos que es mucho más entretenido que uno le lea a una persona de su misma edad, ¿cierto? De su mismo grupo, que una persona adulta. Tenemos que entender eso también, que recordar que cuando nosotros éramos niñas, las personas adultas, muchas eran muy bacanas, pero también somos distintos, y esa diferencia le es necesaria a esta edad. Así que es bueno potenciar la lectura en parejas, pues hay un apoyo constante ahí y también como fuera de la vergüenza muchas veces, entre hacer una lectura con un grupo tan amplio. La lectura en pareja es muy eficiente. Casani, que es un autor de muchos textos teóricos del mundo de la didáctica de la lengua, profundiza en su libro del 2013 que siempre es mejor las construcciones colectivas contrastadas, perdón, las concepciones individuales compartidas y contrastadas con otra persona. Y eso en estas edades, sobre todo en la infancia juvenil, como desde los 10 años en adelante, es súper interesante hacer este ejercicio. Porque además enriquece, como decía ahí la última parte, la escucha, pero estoy escuchando no a un adulto que fome, sino que a un mismo par. Y bueno, por otro lado tenemos la lectura independiente, la individual, como la lectura silenciosa, que tantas veces escuchamos hablar,
requiere obviamente un ambiente sin distracciones y que sea pertinente un acercamiento al texto. Y yo creo que al menos esto, quizá ustedes también comparten conmigo, si lo hacemos con más personas en un mismo espacio, ojalá que sea tener alguna música sin palabras, solo música de fondo, bajita, y que no sea tan extenso el tiempo. Depende de la edad, 5 minutos, 3 minutos, incluso puede ser 10 minutos, y uno va viendo más o menos el contexto donde se va moviendo, dependiendo sí o sí del acercamiento que ellos tienen con la lectura en otros contextos, porque hay gente que realmente no puede. Ahí uno va viendo también en el grupo, si es una persona focalizada, si van a haber distractores o no, ojalá que no haya televisión, ojalá que no haya celular, ¿cierto? Esa era la última del durante la lectura. Así que voy a dejar de compartir acá. Y quiero ahora presentarles el texto como de la Gabriela, quienes lo tengan por ahí. Ay, no lo tengo. Sí, pero vamos Pero a ver más que... lo voy a comprar. Que compré 2, me faltan 2. Bueno, primeramente hay un índice con cuentos, perdón, con poemas, que lo más probable es que no lo hayamos conocido porque nosotras, la Gabriela Mistral, no las mostraron como tan bacán cuando éramos chicas. No hay estas típicas rondas como muy infantilizadas en el sentido como peyorativo de la sociedad hacia lo infantil, hacia la niñez, donde la Gabriela Mistral sí o sí nos mostraron como una persona fome. Sus textos tienen nada de fome, son muy intensos. Gabriela Mistral era una persona que vivía la intensidad a un nivel que no le permitió seguir en este país para seguir desarrollándose, y eso se ve claramente en estos poemas seleccionados por Amanuta. Como les decía, creo que estos textos son para ser compartidos. La poesía, según la gente más especializada o más cercana a la poesía, sí o sí es para ser leída en voz alta. ¿Sabían eso? Sí. La poesía suena distinto, está destinada para ser dicha. Y ojalá incluso también cuando mediemos poesía, que quizás es como lo más complejo para mediar, entender que es una canción, que es una forma de entregar las palabras, primeramente natural, como viene el pensamiento, como viene el sentir. Y lo bueno que las selecciones de poesía, en este caso la de Amanuta, tienen muchas imágenes alrededor, y eso como que nos puede ir dando un poco de valor extra al texto. Por ejemplo, en cada una de los poemas son a 2 páginas y tienen una ilustración que son de Bernardita Ojeda, que algo nos puede como acercar al sonido de las palabras. Por ejemplo, acá hay una balada, esta balada, que son 4 estrofas, y que hay una pequeña imagen al ladito. Así que este texto yo sí o sí lo recomendaría para trabajarlo, bueno, dependiendo de la edad, pero alguien que pueda ya estar mirando, pueda incluso inferir qué está pasando a través de, o qué va a pasar, o de qué se trata a través de la imagen. No es fácil trabajar poesía, pero yo creo que más nos complicamos nosotros como los adultos. También hay algunos textos de Gabriela Mistral que están musicalizados, ¿cierto? Lo sabemos. Pero me parece que ninguno de estos son como los más famosos que tienen música. Por ejemplo, hay una que se llama Jugadores, que me gusta bastante porque es muy linda la ilustración, como que se ve realmente ahí como una niña jugando unos daditos, y presenta como el placer de la lectura a través del pueblo.
Bueno, Gabriela Mistral tiene esa facilidad. Hay otro libro que también yo lo recomiendo bastante de la Gabriela Mistral, que acá no lo tengo, que son sus cuentos. Ella tiene la reinterpretación de los cuentos como clásicos, está La Caperucita, La Cenicienta, no sé si lo conocen. Y esta también son Yo cuentos, tengo el de la Caperucita. y es, bueno, La Es Caperucita genial, también. ¿Cómo? es genial. Y Genial. Y hay tiene la versión de Perreo, la que se come, el lobo se come la Caperucita nomás, no hay más. Sí, son como los cuentos originales, y lo entretenido que al estar escrito en verso, como que uno cree que es distinto, y ahí uno se puede dar cuenta que la poesía no es nada más que una historia, en vez de contarse para el lado, contada para abajo. Como que yo creo que Gabriela Mistral como que da mucha esa visión para bajar, así como la poesía es contar una historia, pero de un diferente formato y de una forma mucho más bruta, en el sentido de lo bruto como algo puro, ¿no? Como algo poco adornado, y hay muchas otras sí muy adornadas también, que es toda la poesía como con métricas, ¿cierto? Pero como entenderla, que la poesía puede ser desde el verso libre hasta el verso que tiene esta estructura silábica y todo. Bueno, al final también hay una pequeña bibliografía que también está a un modo bastante sencillo para estas nuevas edades, así que a mí me gusta bastante toda esta línea de Manuta de poemas, y creo que sí o sí hay que ligarlo con música, ojalá con letra en español, si estamos con chiquillas de habla hispana como lengua natural, para que comprendan que la poesía es eso, y que no lleguemos luego a personas adultas que se alejan de la poesía porque no la comprenden como un género literario, personas que leen, incluso que leen mucho otro género, y con la poesía no. Al menos a mí como adulta, bien adulta, ya trabajando, como que le pude agarrar el gustito a la poesía, porque antes como que estaba muy limitada como a cierta esfera, y como que yo en serio pensaba que no la entendía. Así que creo que de a poquito estos ejercicios, como estos textos, que podamos siempre leer en voz alta, al menos la poesía tiene que ser leída en voz alta. Hagamos ese ejercicio, ojalá de juntarnos con las niñas y leerle un poema cortito, pero siempre con este sonido de las palabras. Bueno, ya la próxima semana vamos a hablar a partir de después de la lectura, de la parte de la animación de la lectura, en esa fase posterior. Así que ahí vamos a entregar ciertas ideas, así que también me gustaría que ustedes puedan traer algunas de qué hacer después de una lectura cuando es un tema complejo. Porque acá el más complejo que vamos a tener es el de derechos humanos, de cuando alguien se lo llevan, ¿cierto? Sin motivo para que alguien haga eso, ¿cierto? Esos motivos jamás van a existir. Así que esa va a ser como lo que vamos a ver la próxima semana. ¿Qué hacemos cuando el tema, lo que sale a la luz ahí también, ¿cierto? Porque por eso cuando trabajamos con grupos, sobre todo en grupos donde sabemos que pueden haber situaciones complicadas, no nos hemos anticipado, es re importante prepararse para aquello. Así que las ideas que tengan para la próxima semana van a ser muy necesarias, porque todos los contextos son diferentes y a todas nos puede pasar que en algún momento hablemos, no sé, de abuso, y no lo hayamos sabido, porque también eso nos puede pasar. Así que eso para la próxima semana. ¿Algo que quieran comentar? Sí, en la parte en que tú propones la lectura silenciosa o individual, la verdad que tengo el hábito de andar siempre con un libro o un tejido, depende, pues si estoy cansada de leer, saco el tejido y viceversa. Y antiguamente viajaba mucho en tren a mi trabajo. Uy, me leía libros enteros, incluso tenía un libro, una novela que era solo para el viaje en tren, y otra cuando me volvía en bus, así media fanática, pero no importa. Y resulta que ahora, el otro día fui a Valparaíso, no pude leer, porque se suben tantos cantantes
con diferentes tipos de música, con unos parlantes muy potentes. Tuve que guardar mi libro, me da tanta pena, pero esa experiencia nefasta tuve. Yo lo mismo, y con mis amigos músicos de acá también me dicen que yo no estoy muy de acuerdo con ese nivel de invasión. Yo también, el sábado viajé al Mue y lo mismo, así como con audífonos, y en un momento yo así como que decía, pero iba más allá de mi audífono. Así que... Ese es el problema. Pero bueno, entiendo que ellos tienen que trabajar y yo buscaré otra instancia para mi lectura, porque no puedo tomar otro tren. Pero, uy, que es tan entretenido leer, tan entretenido. Sí, ahí uno tiene que estar buscando, ¿cierto?, la estrategia. También la lectura en voz alta tiene que darse con ciertas bases, ciertos estados mínimos para que se pueda realizar. Bueno, la próxima semana entonces vamos a trabajar el después de la lectura y eso va a estar interesante. Vamos a trabajar el libro Un diamante en el fondo de la tierra, y también les voy a traer otros ejemplos de textos que hablan de derechos humanos o de temas como complicaditos, como la muerte. Tengo uno de abuso infantil, pero es como juvenil, que se llama No abuses de este libro, de la Nati Chuleta, que es una ilustradora de Santiago muy buena, porque son temas que hay que trabajarlo, sobre todo la muerte. Yo le digo, sobre todo de nosotras, personas adultas, que todavía la muerte es alguien que se fue al cielo, y yo creo que es bien complejo eso, porque ¿por qué alguien se va a querer ir al cielo y me va a querer abandonar siendo niño, ¿cierto? Así que yo creo que todas esas concepciones hay que comenzar a cambiarlas, y la literatura es una buena herramienta, porque es representación de la realidad básicamente, ¿cierto? Así que para que la próxima semana podamos compartir aquello, y el texto que vamos a compartir de los que yo les envié es el de Ariel Dorfman, que lo voy a compartir aquí también un poquito, que se llama Inocencia y neocolonialismo, un caso de dominio ideológico en la literatura infantil. Les voy a copiar aquí el título en el chat para que lo busquen ahí. De Ariel Dorfman, Inocencia y neocolonialismo. ¿Algún parrafito que le haya llamado la atención? No necesariamente que no se lo leen todo, no importa, pero algo que podamos compartir, y también recordar alguna experiencia en torno al después de la lectura, y ojalá algunas de las cositas que hablamos hoy día, así como de la lectura animada, tratar de hacer algún ejercicio estos días de lectura animada, así como cuando uno representa las voces, o la lectura en parejas con algún niño de cierta edad, y ustedes me comentan, que puede ser de diferentes edades. Yo también lo voy a hacer esta semana con mi criatura de 14 años, que ya trabajamos en otra esfera, por ejemplo, de ponernos a escuchar una audioserie. Así que de audioserie, como le voy a recomendar una, es Caso 63, está en Spotify, es chilena, tiene 3 temporadas de 10 capítulos cada una, y el último capítulo está ambientado en el 24 de noviembre del año 2022, o sea, pasado mañana, ¿no? Así que Sí. es muy buena, es distópica. Así que si quieren ahí estar adicta un día, un par de días, porque son capítulos de 10 minutos, a lo más 15. Ahí la Giselle dice que la vio. Sí, a mí me quedan 2 capítulos, porque la quería dejar para estos días. Así que eso, pues nos vemos el próximo martes. Grisel, tú también eres de acá de las zonas de Valparaíso. Grisel está ahí escribiéndonos en el chat. Reactive, me dice. Grisel, ¿tú recibiste los textos? ¿El email completo? Ah, el micrófono. Ah, lo tiene apagado, parece. No, que no está silenciado. Tú estás silenciada, escucha. Tenemos que ir ya. Bueno, Grisel, ojalá que para la próxima te puedas sumar con audio, y si es que no, nos dice al principio, ¿ya? Y cualquier cosita ahí al chat grupal me puede escribir cuando sea, al personal también me puede escribir a mí también como mensaje, ¿ya? Por cualquier cosita que se le ocurra para la próxima semana. Ay, ojalá que nos podamos juntar.
Sí, pues eso mismo yo estaba diciendo, pues, así que podemos, ya para la última sesión, quizás en la presencial, ahí consiguiendo un espacio por aquí. Yo tengo un espacio por acá en el colegio de profes, de donde estoy ahora. Ah, ya. Así que eso. Ya, pues entonces nos vemos el próximo martes para ver el espacio después de la lectura, ver los tópicos de derecho humano y de los libros de los temas incómodos. Voy a tener que ir urgente a comprar lo que me falta. Ya, pues, chao Ya. Edith, chao Chao. Giselle, Sandra, que Gracias. estén Estén muy bien. bien. Chao. Hablando, chao.